Amigos, cuando ustedes entran a una picantería aquí en Arequipa, que encuentran en la entrada un pendón rojo, es en memoria, diré así, de los artesanos que se reunían. No había local para los trabajadores, para los artesanos, antes del Centro Social Obrero que se inauguró en 1905 en la primera cuadra de la calle La Merced. Eran las picanterías. Y si usted va a una picantería, va a encontrar en la entrada un pendón rojo, un triangulito, más o menos una banderita, que es en memoria, en recuerdo de lo que fueron el 1 de mayo de 1906 en Arequipa. La aristocracia terrateniente, en unión con el clero anticlerical, o el clero antiliberal, se unen desde la tribuna de las iglesias, de la tribuna de las calles, de la tribuna de los familiares. Van a hacer una guerra ideológica y política. Amigos de Mag Noticias, para su programa La Ciudad de los Libros, nos encontramos en esta edición especial porque vamos a conversar con el doctor Raúl Fernández Llerena, quien acaba de publicar su libro Histórica Revolución Ciudadana, dedicado precisamente a resaltar la lucha estudiantil, la lucha obrera del pueblo de Arequipa y precisamente rescatando a dos figuras importantes arequipeñas, una moqueguana, como es el caso de Francisco Mostajo y Mariano Lino Urquieta. En esta oportunidad vamos a también conversar acerca de su trayectoria y su trascendencia como historiador, como sociólogo en Arequipa y a nivel nacional también, con publicaciones muy importantes que han trascendido en las fronteras de nuestro país. Muy buenos días con todos ustedes, buenos días al nivel local y nacional. Efectivamente, el día viernes 12 presentamos nuestro libro que está presente aquí, titulado Arequipa, Histórica Revolución Ciudadana, Arequipa, 1890-1920, doctores Urquieta y Mostajo, tiempos de la República Aristocrática, una visión multidimensional. ¿Por qué la situación de visión multidimensional? Porque en este libro, en sus 30 años, intervienen diferentes actores, diferentes escenarios, diferentes reivindicaciones, consiguen distintos derechos universitarios, derechos sociales, derechos de los trabajadores. Hay distintas formas de organización social, desde las organizaciones mutualistas hasta llegando al año 20, ya se nota los primeros signos de la organización sindical en Arequipa. También tenemos las grandes movilizaciones, pero lo más importante en nuestro libro es cómo en la Plaza de Armas de Arequipa, desde la Pontezuela, que es una tribuna de granito, una tribuna que está presente en la Plaza de Armas, desde esa tribuna hablaron los grandes líderes comunitarios del siglo XX. Y cuando decimos líderes comunitarios, son aquellos que tienen, en primer lugar, ciudadanía activa, ciudadanía política, tienen fundamentalmente una democracia directa, una democracia que se basa en la participación del pueblo en forma directa dentro de las distintas reivindicaciones y derechos, y lo mismo los universitarios. Y decimos también ciudadanía, ¿por qué? Porque en ese momento la Plaza de Armas es la cuna de la democracia. Si el ágora griega fue a nivel mundial donde nació la democracia, fue Arequipa, la Plaza de Armas, y la Pontezuela, donde nació la democracia política, la ciudadanía y los grandes líderes del siglo XX. Es fundamental este libro porque tiene dos cosas muy interesantes. En primer lugar, debe ser conocido por toda la juventud, porque aquí en este libro hay grandes reivindicaciones y derechos conseguidos por los universitarios de San Agustín. Sí, hasta la fecha conocemos nosotros históricamente la gran rebelión de los estudiantes de Córdoba en 1918 y la reforma universitaria. 10 años antes tenemos aquí en Arequipa la gran primera huelga
universitaria en la Universidad Nacional de San Agustín, la participación de un gran rector que había en ese tiempo ya había sido ministro de Educación, es el hombre que nos dice, no en vano nace al pie de un volcán, y lo mismo dice, Arequipa es la ciudad de los libros, nada menos que el doctor Jorge Polar Gómez Vargas, que diga, Jorge Polar Vargas es el autor, participa activamente en este proceso, y quien conduce el movimiento universitario es nada menos que el doctor Francisco Mostajo Miranda. ¿Por qué? Porque ya había sido deportado el doctor Urquieta, por la que la represión fue muy grande aquí en Arequipa a partir de 1900, cuando las elecciones municipales son ganadas por la Liga Municipal Independiente, por los liberales socialistas de aquellos tiempos, y la derecha, la aristocracia terrateniente, en unión con el clero anticlerical o el clero antiliberal, se unen desde la tribuna de las iglesias, de la tribuna de las calles, de la tribuna de los familiares, van a hacer una guerra ideológica y política a Urquieta y Mostajo, y en ese momento había llegado también a Arequipa nada menos y nada más que la autora de esa extraordinaria novela cusqueña que es la señora Matos de Turner. Clorinda Mato de Turner. Clorinda Mato de Turner, que había llegado aquí a Arequipa y escribía ya en el periódico La Región. Entonces, es importante cómo comienzan las deportaciones aquí en Arequipa, y no sabemos hasta la fecha quién se atrevió a poner el nombre de la avenida Parra, porque fue un represivo en ese momento que es enviado especialmente por el gobierno primero de López de Romaña y los gobiernos posteriores a reprimir aquel movimiento político, al movimiento obrero. Los ferrocarrileros tomaron un punto muy importante en ese momento, y la rebelión universitaria va a llevar a la clausura. ¿Saben por qué? Si en 1905 se creó el Centro Social Obrero y flameó por primera vez la bandera roja aquí en Arequipa, se hizo la procesión del trabajo en 1906 y se festejó por primera vez el 1 de mayo aquí en Arequipa, los universitarios no quisieron quedarse atrás, y en noviembre de 1907 presentaron el histórico memorial universitario, donde pedían fundamentalmente asamblea universitaria que esté compuesta por docentes, estudiantes y egresados. Esa asamblea universitaria debería tener un representante en el consejo universitario. Esa asamblea universitaria debía tener un medio de comunicación, la TEA universitaria apareció en ese momento, y fundamentalmente pedían la eliminación. Fíjense cuántos años antes pedían la eliminación de un sistema de pasar lista, es decir, la asistencia obligatoria, para que sea la asistencia libre, y en aquel momento exigían en el memorial que sean separados los profesores que tenían una posición ideológica perteneciente al siglo XIX, es decir, estaban muy atrasados en sus conocimientos. El problema se puso al rojo vivo en Arequipa porque el doctor Polar fue trasladado a Lima para un cargo nuevamente de ministro, y se quedó su hermano, que era conservador, y se radicalizó la huelga. Se izó la bandera roja en San Agustín, y eso llevó a la clausura de la universidad hasta el siguiente año, donde les aprobaron todo lo que habían planteado en el memorial universitario. Años después, muy importante fue la lucha que hicieron aquí los liberales en Arequipa, mientras Urquieta estaba deportado en Bolivia. Mientras esos tiempos son cuando comienzan a organizar a los distintos sectores en Arequipa, y va creciendo no solamente la organización, sino ideológica y políticamente el Partido Liberal y el semanario El Ariete. ¿Se imaginan ustedes cómo era la represión? En 12 años que ha tenido de vida más o menos interactiva, el Ariete ha sido clausurado como 6 u 8 veces. ¿Por qué? Porque no les gustaba a los distintos gobiernos de turno los planteamientos y las ideas que venían en ese semanario. Al menos la hermosa conferencia el día 1 de mayo de 1906, de quien años después va a ser rector de la universidad, del doctor Francisco Gómez de la Torre,
Es decir, ellos habían leído, habían estudiado ya a otro arequipeño condesuyano que en ese momento que era el doctor José Simeón Tejeda, que había ya tenido una participación muy importante en la década de 70 y 60 y 70 del siglo XIX. Entonces, estos liberales habían estudiado la Revolución Francesa, habían estudiado los primeros socialistas utópicos y entonces estaban bien posesionados de una ideología, y esto queda como recuerdo incluso, amigos, cuando ustedes entran a una picantería aquí en Arequipa, que encuentran en la entrada un pendón rojo, es en memoria, diré así, de los artesanos que se reunían. No había local para los trabajadores, para los artesanos, antes del Centro Social Obrero que se inauguró en 1905 en la primera cuadra de la calle La Merced. Eran las picanterías. Y si usted va a una picantería, va a encontrar en la entrada un pendón rojo, un triangulito, más o menos una banderita, que es en memoria, en recuerdo de lo que fueron el 1 de mayo de 1906 en Arequipa. Años después, el doctor Mostajo renunció al Partido Liberal, regresó Urquieta de Bolivia, fue elegido diputado. Ni siquiera eso figura en la historia. Por Dios, cómo se ha negado, cómo se ha borrado de la historia. Urquieta y Mostajo están presentes en la masacre de Arequipa de 1915. Ustedes, los historiadores, los jóvenes, han hecho un recuerdo en el cementerio general. Ahí hay un recuerdo de las 9 y después 10 tumbas de la clase trabajadora que fueron baleados en la Plaza de Armas. Y un año después fue condecorado el prefecto de ese momento, Rodríguez del Riego, y eso radicalizó la lucha aquí en Arequipa. El anarquismo se presentaba por muchos lugares también aquí. Llegaron grandes dirigentes de Lima de anarquistas, llegó un español, incluso un arquitecto español, pero no podían contra la ideología, a pesar que estaba ya en crisis, pero ya había venido a Arequipa el hijo mayor de Urquieta, Miguel Ángel Urquieta, periodista y profesional, también igual, de la misma posición que su padre. Entonces la lucha creció. Ya está ahí Bustamante Rivero, delegado universitario, ya está ahí Chirinos, Benjamín Chirinos Soto está de dirigente, un gran dirigente que llega aquí el bolchevismo a ingresar, imagínense ustedes en ese tiempo, y estamos en Primera Guerra Mundial, hay crisis en ese momento en Lima y en Arequipa, hay la manifestación, es decir, la lucha de los trabajadores, el Comité Pro Abaratamiento de las Subsistencias, pero en Arequipa se plantea que aquí está completo el trabajo, la conquista de las 8 horas de trabajo. Es importante porque en un teatro del centro de la ciudad, de la segunda cuadra de la calle Santo Domingo, ahí se reúnen cientos de trabajadores para decretar la huelga general en Arequipa, y después de esta huelga presentan un memorial. Pero ¿por qué hay una solución después de una semana? Porque hay dos grandes hombres que dirigen, uno la prefectura de Arequipa y otro dirige el Comité Pro Abaratamiento, el Comité para la Solución de la Conquista de las 8 horas. ¿Quién era el prefecto de Arequipa? Era precisamente uno de los fundadores de la revista, de la Semanario La Patria y de la organización artesanal patriótica, La Patria. Y precisamente este caballero, con la experiencia que tuvo de una gran solución, y Mostajo, el doctor Francisco Gómez de la Torre, y Urbiola, uno de los grandes dirigentes que venía también en ese momento, tanto universitario como ya abogado, entraron en la lucha, y no solamente después de una semana consiguieron las 8 horas, sino que consiguieron, además, fíjense, y ahí está acá en el documento, consiguieron un mes de vacaciones para unos, 15 días para otros, pero informa que en el año lo reconocían, el derecho al pago de beneficios al jubilarse. Es decir, consiguieron cosas interesantes, importantes en la historia de Arequipa, y algo mucho más importante, consiguieron que en ese momento se reconociera toda esta reivindicación del memorial. Y quien no quiso reconocer fue la Peruvian, es decir, los ferrocarriles. Otra huelga, otra posición mucho más radical en Arequipa. Entonces viene la lucha por ahora
la pro abaratamiento de la subsistencia. Ya le guías en el gobierno, ya da el golpe de Estado, ya se compró a toda la dirigencia estudiantil a nivel nacional. Pero hay algo importante. En Arequipa nació la Universidad Popular, como hemos dicho en nuestra exposición, en la calle Puente Grau 207, ahí está, 205 quería, 205, ahí está el local donde se inauguró la Universidad Popular. Ahí está, a la hora que fue la inauguración, ahí estaban los profesores, qué curso se iba a dictar, en qué horario, imagínense, porque eso no era nuevo ya. Ya la Escuela de Artesanos que había fundado en 1890 ya funcionó toda esa década, había experiencia. Y no iba cualquiera a dictar en la Escuela de Artesanos, iban personas seleccionadas, iban personas que tengan realmente la experiencia, y por eso es que a la Universidad Popular fueron los mejores que estaban en ese momento, pero que se habían formado a través de la extensión universitaria. ¿Y qué es la extensión universitaria? Es la universidad, lo que hoy día conocemos, la proyección universitaria, es decir, el servicio que hace la universidad a la sociedad. Porque eso lo había aprendido, ojo, eso lo había aprendido el hijo de Urqueta, Miguel Ángel Urqueta, en Lima, en 1902, cuando llegó un destacado intelectual español y que comenzó a hablar sobre la Universidad Popular. Es decir, querían salir del ámbito en el cual el pueblo criticaba mucho a la universidad por su encierro, porque estaban encerrados, porque no salían de las cuatro paredes. Entonces, van a decir en ese momento, si Inglaterra fue el centro de la primera revolución industrial, Francia fue el primer centro de la revolución burguesa, pero también el centro donde nació el servicio de la universidad al servicio del pueblo, es decir, la primera universidad popular. Y todo eso lo copió, había escuchado Miguel Ángel Urqueta en Lima y vino a ponerlo en práctica aquí, juntamente con otros intelectuales, tanto abogados como periodistas. El periodismo tiene un papel muy importante en Arequipa. El director del diario El Pueblo, el señor Segarra Bayón, tiene una participación activa en ese momento, en de los 10 primeros años, al igual que los dirigentes universitarios, los dirigentes obreros, los dirigentes artesanos, los dirigentes de los primeros centros agrícolas que comienzan a organizarse. Y en ese momento hay algo muy interesante. En 1902 en Arequipa dice, vamos a formar los sindicatos agrícolas, pero dice, los sindicatos son organizaciones de los patronos pidiendo trabajadores para llevarlos a las minas, para llevarlos a la agricultura en el norte. Y alguien ya había leído en la Revolución Francesa, había leído ya en la parte de los socialistas utópicos, y dijo, efectivamente, no solamente es el sindicato de los patronos, el sindicato también es la organización de los trabajadores para que puedan organizarse y defender sus derechos, porque el mensaje del 1 de mayo de 1906, tanto del doctor Mostajo, de su padre, el artesano Santiago Mostajo, el presidente del Centro Social Obrero, como del doctor Francisco Gómez de la Torre, todos eran un mensaje en el sentido que el obrero había llegado la hora de organizarse de manera independiente, de manera autónoma, de no decir dependiente. Por eso decían, la libertad, la emancipación de los trabajadores será obra de los propios trabajadores. ¿Y dónde nace esto? Nace en la Segunda Internacional en 1898, en 1890, cuando se funda la Segunda Internacional. Y ustedes sabían que el Club Internacional fue fundado por los trabajadores en cuarto centenario. Ahí nació en 1893, 94, 95 creo que es, pero ahí nació en cuarto centenario. Los trabajadores, los obreros, los artesanos fueron los grandes fundadores, los ferrocarrileros y los intelectuales de ese momento. Años después va a venir al lugar donde está hoy día el Club Internacional, pero el nombre se debe a eso, precisamente a una memoria de lo que es la Segunda Internacional de los Trabajadores, que tiene mucha influencia aquí. Y finalmente, ¿por dónde llega tanta influencia, tanta ideología? Son dos canales. Uno, la relación que tienen los obreros de Mollendo, los portuarios de Mollendo con los portuarios de Arica, y viene la información desde Chicago, desde Estados Unidos y Europa. Y segundo, la información que tiene aquí en Arequipa la Biblioteca Municipal en ese momento, dirigida por intelectuales de primera categoría, con el doctor Juan B. Justo en Argentina,
Juan B. Justo es uno de los fundadores del socialismo democrático en América Latina y es el que hace llegar los primeros las primeras informes, las primeras partes de la ideología y la política de la clase obrera aquí en Arequipa, documentos que están en la biblioteca municipal, que el mismo director de aquellos tiempos de los años 80 me los mostró para conocer y me dijo, esto hay que hacerlo conocer al mundo. ¿Por qué? Porque esto realmente sirve para que definitivamente se vea cómo nació aquí las reivindicaciones, los derechos de la clase trabajadora en Arequipa, al igual que consta en el archivo histórico de la universidad, en el archivo histórico de Arequipa, en el archivo histórico de la biblioteca municipal, están los documentos sobre la huelga universitaria de 1907. Entonces, todos nosotros simplemente hemos reconstruido, hemos hecho 30 años de historia de Arequipa con la finalidad de que conozcan fundamentalmente la juventud y los trabajadores y el pueblo de Arequipa. En ese sentido, nuestro mensaje es, y el día de la presentación dijimos, cuánto quisiéramos, si lo vamos a presentar la segunda semana de enero lo vamos a presentar en Lima, en 2 oportunidades, tanto en la Casa Mauta como en la librería El Virrey, tanto vamos a presentarlo también en Moquegua y en Mollendo. ¿Cómo quisiera presentarlo? Dije ese día, ¿cómo quisiera presentarlo en la Plaza de Armas de Arequipa para que lo conozca el pueblo? Hablar de donde hablaba Urquieta y Mostajo de la Pontezuela. Y no es vanagloria, mis amigos, 3 instituciones de jóvenes damas. En ese momento, al terminar, se me acercaron, doctor, nosotros nos asumimos, nosotros nos comprometemos, porque ayer mismo hemos tenido una reunión con más de 200 jóvenes que estamos trabajando en este momento precisamente sobre. Ahora hemos hecho el trabajo sobre la cuestión del cambio climático y los problemas que puede presentarse y las consecuencias que puede originar. Qué mejor que sea la juventud, de acuerdo, le dije, pero tenemos que ser un día en que nos permita por lo menos un buen estudio, que no vaya a llover en Arequipa, porque si llueve, bueno, también lo podemos hacer, pero ya nos garantizan de que por lo menos nos ponen 100 sillas, nos ponen un pequeño toldito junto a la Pontezuela y lo presentamos el libro porque es necesario que lo conozcan. Ya el día de hoy llegó ya Andaray, y hoy día Andaray van a venir a recogerlo precisamente, y seguramente Chuquillamba también, mi pueblo, va a venir a recogerlo, porque estamos tomando la situación de lo que se va a entregar realmente, y eso hemos dicho nosotros, y finalmente les digo, hemos dicho que el próximo año, Carlos, y la vida nos sigue acompañando y seguimos trabajando juntos, para el 18 de junio presentamos el libro de 200 páginas sobre el nacimiento del bicentenario de José Simeón Tejeda. Y un mes después, 561 años de vida de la provincia de Condesúbida, para que se acabe tanto problema. Ya, la música, somos los primeros en producir música en el sur, de acuerdo, los carnavales y todos los demás, pero cuando nos pregunta por nuestra historia, el 90 y tantos % no sabemos cómo es. Entonces, ahora viene el tiempo, y si hay el tiempo para el siguiente año, Carlos, está avanzado en un 50, quizás un poquito más, el trabajo que alguna vez le prometí a mi padre sobre los arrieros del sur andino y su camino por todo el sur del Perú y su viaje por el Capañán, Bolivia, hasta el norte argentino, que esto es interesante. ¿Y cómo llegaba acá? Lo que dijimos alguna vez en una conferencia, la leche de las vacas de Condesuyos, de Viraco y Pampacolca, llegaban aquí por el Capañán, por el camino Inca, llegaban para tener el queso helado que se inventó, se desarrolló, se creó aquí en el convento de Arequipa. Pero es esa unidad, esa grandeza que significó el Capañán, que también lo citamos en partes aquí, pero finalmente les digo, mi incentivo final fue cuando un día, el año pasado, ocupado 100% en los colegios de sociólogos del Perú y en el Consejo Nacional de Colegios Profesionales, dije, voy a buscar un trabajito sobre las 8 horas de trabajo. Y me doy cuenta, me encuentro con algo que ya te conté, Carlos, la situación. Mi libro estaba en la Universidad de Oxford y la universidad, otra más de Estados Unidos, y decía edición agotada. ¿Cómo fue ahí? Realmente hemos preguntado por uno y por otro, y escribimos ahí que nos dieran incluso una traducción en castellano.
no se ha podido hacer. ¿Por qué? Porque yo tuve problemas, porque todo mi trabajo habías hecho en tiempo de calcar y el famoso, digamos, reproductor de azul o negro de aquellos momentos que ya no funcionaba en este momento. Entonces hemos tenido que reescribir, pero ya estaba ahí, lo original, que era lo fundamental. Y hoy está aquí, gracias a la colaboración de Carlos que nos ha acompañado en la publicación. Eso tenemos que entregarlo a la Biblioteca Nacional, lo que corresponde, y estaremos presentes en las publicaciones o presentaciones que ya se ha visto y que es muy importante. Y ya definitivamente vamos a pedir también la colaboración de las universidades, porque la próxima presentación obligatoria que viene es, amigos, en el Tambo La Cabezona, aquí en Puente Bolognesi. Ayer hablamos con mi gran amigo, el dueño, el señor Pablo Sabane Chirinos, me dice, amigo Pablo, acá tenemos que presentarlo y tiene que haber aquí con danza arequipeña, y en ese sentido, mi hijo como abogado tiene su conjunto de danzas y queremos también ese día, definitivamente lo que estábamos pensando, ¿no? Y nos cambiaron que se toque el himno de Arequipa, el primer himno de Arequipa, que es la canción guerrera de los hijos del Misti, y en el momento que llegue a hablar yo de Urquieta y la deportación, que del fondo venga una voz femenina cantando, ya me voy a una tierra lejana, a un país donde nadie me espera, ¿no? Que el pueblo de Arequipa le cantó, miles le cantaron a Urquieta el día que lo deportaban por el ferrocarril, que los propios trabajadores lo llevaron al ferrocarril y después a Mollendo y de ahí a Arica y de ahí a Bolivia. Entonces todo esto lo tenemos aquí en el libro y sirve para nosotros y para que conozcamos la historia y lo que fue. Fíjense, grandes derechos y reivindicaciones en un país donde estaba la república aristocrática, es decir, donde estaba la clase dominante más dominante y poderosa de no solamente la oligarquía nacional, sino que ahora había cambiado, como dice el doctor Basadre, era una aristocracia terrateniente que realmente no aceptaba ni la industria ni el comercio y había una guerra total ahí, pero aquí en Arequipa, por eso nace el León del Misti, por eso nace en ese momento, no en vano se nace al pie de un volcán y Arequipa, el termómetro político del siglo XX. Con eso, mis amigos, es un mensaje que les damos sobre el contenido del presente libro. Muchísimas gracias. El doctor Raúl Fernández Llerena es una eminencia arequipeña que ha ocupado cargos importantes como decano del Colegio Nacional de Sociólogos y decano también del Colegio de Sociólogos a nivel Arequipa, y también ha publicado libros relativos a temas de la ciencia política, globalización, entre otros. Su trayectoria es muy importante para las futuras generaciones y precisamente vamos a conocer esta importante trayectoria que ha desarrollado el doctor Raúl Fernández Llerena, quien sigue produciendo y sigue escribiendo y sigue compartiendo su conocimiento para la comunidad arequipeña. Efectivamente, como dije en la entrada de mi exposición del día viernes, yo vine de mi pueblo, era el primer estudiante de la promoción Mariano Melgar, vine a estudiar historia, porque era un estudiante, el único brillante en historia. Incluso, como dije ese día, el examen era pues, antes, primero curso por curso escrito, y el día del examen oral eran todos los profesores, doctores de la facultad de letras, y la entrevista uno por uno, ahí vas dando la vuelta. Y me tocó con el doctor Antero Peralta, la historia como es. Y me preguntó una serie de cosas, me dijo, oye chico, ¿dónde has estudiado tú? Me dice, yo he estudiado en Chuquibamba, doctor, le digo. ¿Quién es tu profesor? Es el profesor Roberto Fernández Gutiérrez. Caramba, con razón, pues, conoces tanta historia. Me dijo, sí, es un gran hombre, es un gran historiador. Ese es un maestro que merece estar aquí en la universidad. Yo lo conozco, me dijo. Suficiente con eso, por eso. Tanta la calificación, ocupé el segundo puesto en el ingreso y me dieron la beca en la biblioteca. Ahí conocí al doctor Alejandro Málaga, como director era de la biblioteca, años después va a ser vicerrector de la universidad, ¿no? Un gran maestro universitario, pero también recibí el apoyo en ese momento cuando conocí a uno nada más y nada menos que a maestros, tanto al director de la biblioteca municipal como al director del archivo histórico de Arequipa, grandes amigos, grandes personalidades en ese momento, como también al doctor
Héctor Bayón Lozada en los años siguientes, cuando fundamos el Colegio de Sociólogos aquí en Arequipa, y yo fui parte de la fundación del colegio a nivel nacional, porque a mí me eligieron presidente del segundo Congreso Nacional de Sociología. Tengo trabajo, tengo publicaciones. Hay un libro mío que se llama sobre la globalización en el siglo XXI. Este libro ha recorrido más de 300, 400 universidades en el mundo. Y yo les he contado siempre una anécdota que me contó un amigo que es ahora vicerrector de la Universidad Ruiz Gallo de Lambayeque. Un día me llama y me dice: oye, Fernanditos, entra a Google Especial y vas a ver lo que tienes ahí. Entro y efectivamente decía ahí los 10 grandes profesionales e importantes de la globalización, y estaba nombrado en el 5º lugar juntamente con premios Nobel. Casi me caigo en ese momento de impresión y me dice: algo más vas a encontrar, mira lo que está pasando con tu libro, me dice, mira, lo han traducido al griego. No, ya me quieres agarrar, le dije. Y efectivamente entré a la página y estaba traducida al griego mi libro de globalización en ese momento, y años después publiqué el de gobernabilidad y gobernanza, que fue también propuesta por Tito Cáceres, el doctor Tito Cáceres, y entonces a través de esos libros fue cuando entró en crisis el sindicalismo. El año pasado, este año, Carlos, presenté para el concurso de la medalla de oro por el Día del Trabajador, presenté todos mis trabajos, se asustaron en el Ministerio del Trabajo, y eso tengo que reclamarlo en cualquier momento. Si viene aquí el presidente de la República, le haría yo al encargado de la presidencia: señor Gerí, solucione usted este problema, porque esto me lo hicieron a mí cuando estaba incluso de vocal decano del Consejo Nacional de Colegios Profesionales. Habíamos llegado ahí. Y algo más para finalizar: nos encargaron en el Congreso de Santo Domingo el año pasado el estudio, juntamente con el colega de Colombia, ¿sí?, el estudio de América Latina Andina. Pensábamos hacer solamente de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, pero yo sabía que esto llegaba hasta el norte argentino, donde estaba el Capañán, ¿no? Son 3 o 4 provincias, regiones de Argentina. Y el decano de Uruguay me dice: amigo Fernández, doctor, aquí en Uruguay tenemos 3 pueblos originarios. Y algo más le digo: en Paraguay, antes de Uruguay, tenemos también 5 problemas. Ahora que tiene usted que estudiar si también tuvo impacto el Capañán hasta acá, porque esas comunidades se mantienen hasta ahora, me dijo. Y ¿sabes qué, Carlos? Al final voy a la inauguración del nuevo Escuela de Sociología en Tacna, y los tacneños me reclaman: oye, usted, doctor, y el norte chileno no está lleno de aymaras, me dice. Oye, usted, entonces mejor haré toda América, ya no, ¿para qué estamos haciendo separación? Entonces me dice: no, que la parte de Brasil ya no llegó ahí. Me dice: entonces tiene usted que hacer esto con el de Colombia. Y muy bien, no hay problema, le digo, no hay ningún inconveniente. Entonces tenemos tarea muy grande, y felizmente el tiempo y la salud todavía nos da, creo, un buen tiempo aquí para seguir trabajando, y siempre contar con tu apoyo, Carlos, en las publicaciones, que es lo más importante en este momento. Ahora tenemos responsabilidades, como te digo, y hay pedidos ya para Lima, y la exigencia para estar en la segunda semana, fin, o de repente tercera semana, pero también Moquegua ya está pidiendo, porque tienen ellos un amor muy grande, además Urquieta, pues moqueguano, ¿no? Entonces todo eso tenemos, y muchísimas gracias por esta entrevista, realmente que va a servir de mucho para que la juventud y los trabajadores conozcan todo esto. Amigos de Bagnoticias, gracias por haber compartido, habernos prestado atención en esta edición especial dedicada a la producción del doctor Raúl Fernández Llerena con su último libro, Histórica Revolución Ciudadana.